Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre dos personajes que tienen cosas en común y quise hablar sobre ellos. Walter es un traficante de drogas y Black Mask es un supercriminal. Ambos han sido jefes de su organización criminal y ambos han perdido todo. Y ambos han muerto en sus mundos. La versión del Black Mask será la del Arkham-Versos. Y la de Walter White será la de su serie. Espero que disfrutes mucho este video. Historia. Walt es un profesor de química y amable padre de familia que lamentablemente la vida y su trabajo no lo trataron de la mejor manera posible. Es un hombre con talento pero generalmente menospreciado por su gran intelecto y poco carisma a nivel social. Sus salarios como profesor no le alcanzan lo suficiente para mantener a su familia y por ende tiene que trabajar luego de salir del colegio en un lavadero de autos, donde normalmente es humillado y molestado por sus propios alumnos de su escuela, para así tener el dinero justo y necesario para mantener a su esposa e hijo. Poco después de cumplir 50 años, Walt recibe malas noticias del médico, le diagnostican cáncer de pulmón maligno, el hecho de que como mucho le quedan 2 años de vida y va a dejar en bancarrota a su familia luego de morir quienes apenas si llegan a fin de mes, es la última mierda que la vida le puede tirar de encima. Así que, ya sin mucho más que perder, se le ocurre una forma de volver interesante e importante en sus últimos tiempos de vida asociándose con uno de sus ex alumnos, Jesse Pinkman, para cocinar y vender metanfetamina, con el objetivo de dejarle una fortuna a su familia luego de su muerte. Sin embargo, poco a poco tanto sus aliados como el propio Walt se empieza a dar cuenta de cuál es la verdadera razón por la cual se vuelve narcotraficante, y posteriormente las consecuencias de sus acciones y malas decisiones llevarán hacia la cima por un tiempo, y luego a la ruina. En fuerza, humano máximo. Walt parecerá un cincuentón debilucho a simple vista, sin embargo varias veces ha demostrado que no es alguien a quien conviene provocar físicamente hablando. Fácilmente puede derribar y vencer o someter a personas más jóvenes que él. Forcejeó con Skiller hasta someterla. En un momento de rabia, abolió un secador de metal de varios golpes. Y supera levemente a Jesse Pinkman en este apartado, al poder someterlo y revoltearlo con relativa facilidad, quien es lo suficientemente fuerte para romper puertas cerradas de una patada, y para romperle el cuello a todo usando una cadena. Resistencia. Humano máximo. Soportó chocar fuertemente su autocaravana sin salir lesionado de dicho accidente. Resistió 2 apuñaladas de Crazy, 8 en la pierna. Resistió caer desde la puerta del laboratorio al suelo, golpeándose violentamente con un contenedor de metal en la caída, sin salir lesionado. Ser electrocutado 2 veces con una picana. Ha resistido múltiples golpes de Jesse Pinkman. Una pequeña paliza de Mike, que es más fuerte que él, que si bien lo dejó derribado, en poco tiempo se recompuso rápidamente. Un potente golpe de Hank al rostro, quien también es bastante más fuerte que Walter. Y recibió un disparo de su M60 en el torso, el cual lo resistió perfectamente por un buen rato antes de finalmente morir desangrado. Velocidad. Humano promedio. Walt no es ningún luchador experto, pero ha demostrado en más de una ocasión que sabe defenderse aún de personas con armas. Pudo pelear brevemente con Skiller hasta desarmarla. Atacó y sometió a Saul rápidamente. Y se mantiene al ritmo de Jesse en pelea, atacándolo y esquivándole varios ataques. También tiene un manejo considerable de armas de fuego.
Ejecutó velozmente a 2 matones de Gus. Y le disparó de manera sorpresiva y veloz a Mike. Inteligencia. Es un genio. Walt sería catalogado fácilmente como un genio, pues es un maestro experto de la química que puede cocinar metanfetamina 99,1% pura, además de saber fácilmente hacer reacciones químicas capaces de intoxicar y derribar como moscas al más fuerte de los hombres. Sin contar el hecho de que es un experto también en la creación de explosivos, hizo en cuestión de varios minutos una bomba con un imán y artículos domésticos, capaz de destruir una habitación, y experto en la fabricación de venenos, puede fabricar veneno letal de las semillas de ricina. Es un maestro manipulador, pues ha podido usar y engañar muchas veces a su cuñado agente de la DEA. En más de una ocasión demostró ser más astuto que Gustavo Fring, y es claramente un pensador más ágil que el capo chileno. Esto se demuestra más que nada cuando supo que Gus iba a matarlo tan pronto le dé la espalda para reemplazarlo por su anterior químico, y con ello reaccionó antes que él y mandó a matar al ya mencionado anterior químico, Gale Boetticher, forzando a Gus a seguir teniéndolo como químico. Tiempo después, envenenó a Brock y creó toda una escena falsa para engañar a Jesse y ponerlo en contra de Gus, y en cuanto a este último, pudo usar su deseo de venganza a su favor para llevarlo y hacerlo caer en una trampa mortal, aún tomando en cuenta el hecho de que Gustavo es un narcotraficante tan inteligente y meticuloso que logró exterminar a todos los miembros importantes del cartel mexicano, y engañó completamente a la DEA por más de una década. En el final de la serie armó un sistema para sacar del capó de su auto una M60 que liquidó a toda la pandilla de neonazis y posteriormente liberó a Jesse de su cautiverio, eso antes de envenenar a Lydia con ricino y engañar y asustar a Gretchen y Elliot para que le den su dinero a su familia una vez muerto. En resumen, Walt ha podido hacer y llevar a cabo planes tan meticulosos para burlar a gente mucho más poderosa que él y a su vez enemigos de gran inteligencia y más experiencia en el mundo criminal que él mismo, generalmente consiguiendo hacer y explotar dichos planes en cuestión de pocas horas y o máximo, un día. De manera planificada o en base a improvisación, es una caja de sorpresas para sus adversarios. Durabilidad. Nivel de atleta. Físicamente, comparable a Jesse, quien se levantó inmediatamente después de caerse del techo de una casa y estaba bien después de que Tuco lo golpeara y lo arrojara a través de una puerta, quien noqueó a Mike Ehrmantraut recibió un puñetazo de Mike y estaba a punto de levantarse cuando Mike lo pateó 2 veces en el estómago. Estaba completamente bien después de golpear un dispensador de toallas de metal lo suficientemente fuerte como para abollarlo, lo que habría sido suficiente para romper un mano humana promedio. En armamento, su Smith y su revólver Wesson. La mayoría de sus explosivos son capaces de destruir una habitación entera y poco más, aun cuando son pequeños gramos del material explosivo, como el fulminante de mercurio, o la bomba de imán, etc. Debilidades. Su orgullo y su ego son lo que casi siempre lo metía en problemas y eventualmente lo llevó a la perdición. No es mucho de combate cuerpo a cuerpo, de hecho, su estilo de pelea es muy improvisado y descuidado. Sufre de cáncer de pulmón. Aquí está la ficha del Walter White alias Eisenberg. Historia. Tras la sospechosa muerte de sus padres multimillonarios en un incendio, Roman Sionis heredó su fortuna y luego llevó a la quiebra a su empresa. Salvado por una compra de Bruce Wayne, Sionis llegó a resentir y odiar a su salvador. Obsesionado con el concepto de las máscaras, Sionis talló una del ataúd negro de su padre y buscó venganza, convirtiéndose en la Máscara Negra. Sionis era un temido líder de pandillas y uno de los jefes de la mafia más poderosos de Gotham City, con un odio ardiente hacia Batman. En los orígenes de Batman Arkham, contrató a asesinos para matar a Batman, sin embargo, aprendemos rápidamente en la historia que su operación fue fácilmente tomada por el Joker. Y fue utilizado como saco de boxeo después de eso. Mucho más tarde, después de que el Joker ha sido derrotado y puesto bajo custodia, Black Mask recupera el control de su imperio criminal y casi de inmediato comienza a poner sus drogas altamente tóxicas en las calles para venderlas. Batman rápidamente detiene el resurgimiento de Black Mask al poder, al destruir todos sus alijos de drogas.
Después de destruir el último alijo de drogas, Sionis, junto con un pequeño grupo de su pandilla, se enfrentó a Batman en la iglesia de Gotham. A pesar de ser superado en número, Batman logró derrotarlo a él y a todos sus hombres. Luego, Black Mask es detenido por la policía de Gotham City y encarcelado en la prisión de Blackgate. Incidente de corazón frío y frío. Después de su pelea con Batman en la iglesia, Black Mask fue enviado a Blackgate. Después de los eventos de Arkham Origins, Black Mask finalmente fue arrestado y colocado dentro de Blackgate junto con los otros criminales dentro de la extensa galería Rouges de Batman. Luego lo vemos de nuevo en la ciudad de Arkham, en el comienzo de la historia en realidad, siendo golpeado por guardias tigres en la esquina. Descubrimos sin embargo que era el único recluso que se confirmó que había escapado de la ciudad de Arkham, por lo que es una ventaja para él. Pero finalmente lo vemos en Arkham Knight, Capucha Roja lo rastrea y lo arroja por una ventana, matándolo. En fuerza, humano máximo. Puede tumbar una puerta con una sola patada. Pudo sorprender al Joker por la espalda forcejea en contra una mesa de cristal, aunque que el Joker se pudo zafarse. Golpear a Batman en la cara sin que reaccione. Y lucha contra Batman durante el segundo año de su carrera como vigilante y luego contra Robin y pudo causarles dificultades. Luchó contra Capucha Roja por un tiempo antes de ser derrotado. Resistencia, humano máximo. Luchó contra Batman mientras aún estaba herido después de muchos días de tortura en manos del Joker. Soporta que Batman le diera una paliza estando amarrado en el suelo. Soportó los disparos de Capucha Roja, aunque tenía un chaleco antibalas. Aguantó los golpes y paliza del Batman, y de los otros vigilantes. Aguantó las palizas de los guardias Tiger, al mismo tiempo siendo electrocutado en el estómago. Soporta una gran explosión en la prisión de Blackgate, que los oficiales murieron en esa explosión pero Roman Sionis pudo sobrevivir y escaparse con quemadura un poco grave. En velocidad, al menos supersónico. Luchó de manera pareja con Batman y Robin. Pudo estar parejo contra Capucha Roja. Sionis es un tipo que no se deja intimidarse de nadie. Puede correr y caminar. Es lo suficientemente rápido para que uno de los disparos le diera a Capucha Roja sin que reaccione. Puede lanzar bombas explosivos en contra del Batman. En inteligencia, alta. Antes de la llegada del Guasón, Máscara Negra era temido por casi todos en la ciudad y era uno de los señores del crimen más poderosos, conocido por sus métodos de tortura sádicos, brutales y poco convencionales. Mantuvo prácticamente a todos los que tenían influencia en Gotham en su bolsillo, ya sea con miedo o chantaje, y controló a policías, políticos y jueces. También es paranoico y tiene la costumbre de usar dobles en caso de que sea un objetivo, lo que le ha permitido mantenerse en el poder durante años además de su inteligencia y habilidades tácticas. Incluso después de los eventos de Origins, logró mantener una posición de poder entre los criminales de Gotham, aunque nunca pudo volverse tan poderoso como antes. Sionis es conocida por ser la única persona en escapar de Arkham City. Y volver a recuperar su poder en Arkham Knight, después de tanto tiempo. Durabilidad, bastante alta. Puede soportar muchos golpes de Batman, Robin, y Red Hood. Armamento. Posee sus pistolas, varios instrumentos de tortura, una escopeta, y una hacha. Debilidades. Es paranoico, arrogante, y reservado. Y es muy confiado. Aquí está la ficha de Máscara Negra. Ok, ahora mismo daré los resultados sobre este versus. En fuerza, Máscara Negra luchó contra Batman y Capucha Roja, y tiene una muy buena duración. Además Walter no tiene experiencia en lucha. En resistencia, si ambos están empatados tendré que dejarlo en un empate. En inteligencia, ambos son muy buenos haciendo estrategias pero Walter podría analizar Roman Sionis, para así eliminarlo al igual que con Gus y los Salamanca. En velocidad, si bien Walter pudo someter personas fácilmente, Roman Sionis pudo estar parejo contra Batman y Capucha Roja. En armamento,
Bueno, Walter y Sionis posee buen armamento, pero cualquier de los dos podría ganar con tiempo de preparación. Aunque Walter podría crear un artefacto explosivos para así explotar la guarida secreta de Máscara Negra en donde esté Sionis. En durabilidad, Walter no es tan bueno luchando, algo que Sionis podría seguir luchando hasta someter a Walter y acabarlo. Así que opinan sobre este versus, y quién tiene más probabilidad de ganar. ¿Y por qué? Gracias por ver este video. Me despido.